Yo sé que ha sido un caminar muy largo. Tuvimos que esperar 11 largos meses, pero hemos llegado al mes más bonito del año, que es junio. Y creo que están de acuerdo conmigo en que no hay mejor lugar para estar que estar en la casa del Señor. Amén. Así que vamos a tener una lectura, pero antes vamos a hacer una oración. Oremos. Ayúdanos, Señor, como el salmista, a expresar de corazón qué hermosas son tus moradas. Que anhele y aún fervientemente codicie nuestra alma los atrios tuyos, Señor. Sabemos que hasta los pajarillos, las avecillas hayan nido, hayan refugio, donde estar acurrucaditas a tu abrigo. Cuánto más nosotros, Señor, que te necesitamos tanto. Necesitamos oír tu palabra. Háblanos, Señor, que tus siervos oímos y con tu Espíritu Santo obedeceremos. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Te agradezco esta bendición tan privilegiada y alta de poder exponer tu palabra en este lugar santo. Ayúdame a hacerlo de una manera acertada, que pueda yo ser un vaso de honra para ti y de edificación para ellos. Perdona mis pecados y hazla así, Señor, mi instrumento, porque en Cristo Jesús así te lo rogamos. Amén. Amén, hermanos. Invito a buscar en el Evangelio según San Lucas. Vamos a buscar Lucas capítulo 17. Leo desde el 11 al 18. Así es escrito. Aconteció que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea, le vinieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Aleluya. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se derribó sobre el rostro a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Gloria a Dios, hermanos. Es un pasaje muy conocido, pero antes de empezar, hermanos, en este tema, quisiera, como decían los clásicos, algunas cosas que se me quedaron en el tintero la vez pasada. Empecé a hablar con ustedes acerca de que debemos de ser valientes, esforzarnos, portarnos varonilmente, ¿se acuerdan? Y en la primera de Corintios 16, quisiera regresar unos segundos, quizás 2 minutos, a un versículo especial. Primera de Corintios 16, 15 y 16. Algo se me vino a la mente esa vez y olvidé decir esto, pero miren, en los versículos 15 y 16 así está escrito: les ruego, hermanos, ya saben que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que se han dedicado ¿a qué, hermanos? Al ministerio de los santos. A eso se han dedicado. Que ustedes, corintios, se sujeten a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Estos hermanos, la familia de Estéfanas, se convirtió al Señor Jesucristo y se puso a trabajar, se puso a servir en el ministerio. Eso es algo muy importante. Lamentablemente muchas veces la gente se convierte, pero no hace nada, se tira a la hamaca a esperar el rapto y no hace nada por el Señor. Pero esos hombres estaban trabajando, seguramente su esposa, sus hijos e hijas, y así la palabra creció poderosamente ahí en Corinto. Pero otra vez en el versículo 13 dice: pórtense varonilmente.
Cuesta mucho trabajo portarse varonilmente. Y una de las cosas que se me pasó a decir es esta. Antiguamente, la palabra de un hombre tenía valor. Un hombre daba su palabra y se respetaba y él se esforzaba por cumplirla. Cuando una mujer de las de antes daba su palabra, cumplía. Lamentablemente hoy la palabra ya no es confiable. Hay un refrán que dice: las palabras se las lleva el viento. Hay que firmar un documento. Pues con documentos y con abogados y tribunales la palabra no se cumple, porque la gente normalmente no se está portando varonilmente, no está actuando como hombre. Y por eso el Señor le dice a su iglesia a través de Pablo que se deben de portar varonilmente. Si diste una palabra, especialmente si la diste al Señor, hermano y hermana, hermano y hermana, pórtate varonilmente, cumple tu palabra. Amén. Regreso ahora sí a Lucas 17, por favor. Es un pasaje que hemos leído tantas veces, pero dice así aquí en los versículos 11 al 13. Aconteció que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea, le vinieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es imposible comunicarles a ustedes el tono de voz de esa gente. Jesús venía lo más seguro de resucitar a Lázaro allá en Betania, y llega a una aldea, dice Lucas, el médico amado, y en esa aldea habían leprosos. Obviamente no vivían con los demás, estaban aislados, no debían vivir juntos. Y dice que esta gente desde lejos empezaron a gritarle a él, de lejos para no contagiarlo, de lejos para no morir apedreados, porque si un leproso se acercaba a un lugar donde hubiera gente sana, corría peligro de muerte. Estos hombres vienen y buscan a Jesús. ¿Y por qué le buscan? Porque creen que Jesús tiene poder para sanarlos. Si no, no lo hubieran buscado. Eso es fe. Pero estos hombres, dice Lucas, alzaron la voz y dijeron: Jesús, Maestro, Rabí, ten misericordia de nosotros. La palabra lepra en hebreo significa castigado por Dios. Aquel que tenía lepra se sentía reprendido por el Señor. Y la lepra en varios sentidos es un símbolo del pecado. La lepra en esa época tenía 4 características. Primera, era repugnante y sigue siendo repugnante. No es agradable estar al lado de una persona que tiene purulencia, que es hedionda, que es fea. Estaban deformados, tejidos se les caía, la nariz, especialmente los dedos. Era altamente contagiosa, muy virulenta, altamente contagiosa. Hoy se le conoce como el mal de Hansen. Esta gente tenía que vivir aislada porque era muy contagiosa. Era una enfermedad, tercera característica, incurable. No había modo de curar. Solo la gracia de Dios podía curar a esta gente. Y finalmente era mortal. Muchos de nosotros tenemos enfermedades incurables, pero no son mortales. Y por la gracia divina ni siquiera son dolorosas. Pero esta gente tenía dolor, se sentía indigna, se sentía mal porque producía asco. Sabía que no iban a curarse y sabían que solo les esperaba la muerte. Es una situación tan desesperada. La lepra es un castigo tan grave que el Señor, para regular la forma en que debían ser tratados los leprosos, dedicó 2 capítulos, fíjense, 2 capítulos enteros, los capítulos 13 y 14 de Levítico, para ver cómo el sacerdote tenía que tratar a los leprosos. Los sacerdotes levíticos, los descendientes de Aarón, hacían a veces las funciones de forenses.
Ellos examinaban a una persona y con lo que sabían, de acuerdo a lo que Dios había dejado escrito en Levítico 13 y 14, dictaminaban si una persona estaba leprosa o se había sanado de su lepra o si lo que tenían no era lepra. Ellos sabían, eran expertos en esto. Hoy día pues, no se ve esto en los pastores que pudiéramos nosotros determinar. Por ejemplo, algo tan sencillo aparentemente como una varicela no la podemos. Yo no podría diagnosticar eso es varicela, pero esta gente eran verdaderamente expertos. Y repito, era un símbolo del pecado porque el pecado delante de Dios es repugnante, es altamente contagioso, hace daño, es incurable, no hay manera de curar nuestro pecado. Solo la sangre de Jesucristo lo puede hacer, y es mortal porque la paga del pecado es la muerte, conduce a la condenación eterna. Y estos hombres, en el más puro sentido de la palabra, desgraciados, estaban en desgracia. 14 días tenían que ser aislados. Iban con el sacerdote, y a mí siempre me ha llamado la atención esto, hermanos, de los médicos actuales, de usted no sienten asco por sus pacientes. El sacerdote podría ver un leproso que venía a su encuentro para ser examinado y él no podría mostrar asco ni decir ni te me acerques, él tenía que examinarlo. Pero una cosa es examinarlo y otra cosa es examinarlo con amor. Había que hacerlo con amor. A veces nosotros nos da pena algo que tenemos, un grano, una llaga, y vamos con nuestros médicos de confianza y nos tratan con respeto, hermanos. Gracias a Dios, no nos humillan de más, poniendo sobre nuestra carga de dolor y de aflicción y preocupación la carga del desprecio. No somos nauseabundos y nadie se enfermaba de lepra por gusto. Nadie se enferma por gusto. Y 14 días, 2 semanas tenían que estar ellos en observación. La lepra podía dar, fíjense, escuchen, en las personas, en la ropa y en las casas. De manera que si una persona no sanaba de lepra, podía morir. Si la ropa era de un leproso o se descubría lepra en la ropa, tenía que ser quemada. Una casa tenía que ser destruida si se le descubría, así decimos ahora, en el repello, tiña, hongos, moho, algo así como de lepra. Tenía que ser destruida esa casa. Y los sacerdotes tenían que hacer eso. Ahora yo llamo la atención de ustedes sobre 3 cosas fundamentales que los leprosos no podían hacer. Y miren que cuando yo las mencioné, mírense a ustedes, hermanos, y siéntanse tan privilegiados, tan indignamente favorecidos por Dios. La primera es que el leproso no podía vivir en sociedad, no podía vivir en una colectividad, tenían que ser aislados, echados fuera del campamento. Había inclusive cavernas así que eran los leprosarios, ahí vivía esa gente. Ellos estaban obligados, según Levítico 13 y 14, a quitarse el cabello, a ponerse un embozo, una venda, como un pañuelo, y andar así embosado de los ojos para abajo y gritar donde quiera que fueran. Algunos llevaban una campana y gritar: ¡inmundo! ¡Soy inmundo! Para que la gente se apercibiera y no se les acercara. Gente que podría venir distraída se tenía que hacer a un lado, y si no, ellos tenían que quitarse, pero ellos tenían que decirle a todos: soy un asqueroso, soy un inmundo, soy un peligro para sus vidas. Era muy dura la situación, y allá vivían aislados. Nadie quería convivir con ellos. Nosotros podemos estar en sociedad con toda confianza, nos sentimos como peces en el agua allí viviendo así. Otra cosa que ellos no podían hacer es convivir, puesto que ni en sociedad, con su familia, hermanos. Imagínense un leproso que embarazó a su esposa sano, y durante el embarazo contrae lepra, y ya nació el bebito, y la esposa va y se lo enseña, se lo tenía que enseñar de lejos. A un padre, a una madre que acaba de tener un bebé, no hay tesoro más grande que tener a su bebé en los brazos. Pues esos hombres no podían, y de lejos los saludaban: hijito, desde lejos; tesorito, mi amor, desde lejos. Hace muchos años en Palmasola, que era una cárcel, un reclusorio, recuerdo que en una ocasión estaba una reja y estaba yo hablando con un interno, con un preso pues, y en eso una madre salió gritando de adentro porque le habían asesinado a su hijo.
y su hijo estaba en un ataúd ahí afuera, y la madre quería abrazar y despedirse, como se dice, decirle el último adiós a su hijo, y solo por sus lágrimas y por el buen corazón del alcaide, no del alcalde, sino del alcaide, el encargado, se le abrió la reja un ratito, se le permitió abrir, así custodiar a ella por soldados, antes eran soldados, y despedirse de su hijo. Y fue tan doloroso que los que estábamos ahí ajenos a esa situación nos conmovimos, hermanos. Me tocó ver gente que también tenía sus bebés y sus padres estaban encarcelados, y con la reja ellos abrazaban y besaban así con los fierros a sus bebés, pero no eran leprosos. ¿Qué sería el caso de esta gente? No podía estar, y si a alguien se le moría no podía ir a su funeral. A veces sucede una desgracia y alguien en carretera tiene un choque y mueren sus seres amados, pero ellos quedan heridos, o son llevados a un hospital, o quizás son llevados a la cárcel, y viene el funeral de sus seres amados y no pueden ir a decirles el último adiós. Ese acto de tomar tierra y echarlo, no pueden hacerlo. Así estaban ellos. Y en tercer lugar, y para muchos cínicos esto no puede ser importante, pero para el que ama a Dios sí que lo es, no podían ir al templo, hermanos. Ellos no podían ir a adorar a Dios. Mírense ustedes, con la libertad que nosotros tenemos. Tenemos tanta libertad que hasta escogemos voluntaria y perversamente, voluntaria y diabólicamente, no ir a adorar a Dios. Solo yo hablo así. No trato de quedar bien con nadie. Esto es diabólico. Pues así está la gente. Ellos quizás se morían de corazón, de deseo de estar en el templo y adorar. Como decía el salmista: cuando vendré y compareceré delante de mi Dios, fueron mi pan, mis lágrimas de día y de noche. Como un venado brama por los manantiales, así mi alma tiene sed de ti, Señor. Y no podían porque eran inmundos. Imagínate que tuvieras una enfermedad, no como la varicela que en unos días desaparece, no, algo que quedara ahí permanente, no sé qué, una lepra, madre, un SIDA, por ejemplo, ¿no? Bueno, con ciertas medidas no es contagioso, ¿no? Pero algo contagioso, así que sería, Tere, ayúdenme por favor, que tengan que estar aislados. Lupus, cosas así. Y ese hermano que en verdad amara a Dios, o esa hermana, se moría por no venir al templo, y nosotros sanos venimos. Así estaban los leprosos. Yo no quiero manipular emociones, no quiero hablar mucho de cómo habrá sido esa situación, y cómo le dice que desde lejos, cuidado tocaran a un sano, pero más cuidado tocaran a un rabí, a un maestro, y ellos reconocían que Jesús era un rabí judío. Cuidado, lo tocaran porque era pena de muerte. Vean por favor en el versículo 13, y les digo algo. Nosotros sabemos por todo el contexto, porque lo hemos leído varias veces, que entre esos 10 había uno que era samaritano. ¿Saben qué? En medio del dolor, en medio de la enfermedad tan grave que tenían, nadie decía: tú eres samaritano, ni te me acerques. Estaban en la misma desgracia y estaban juntos. Ahí no decían: yo soy judío, tú ponte de aquel lado. No, estaban juntos. Hace tiempo me tocó un incendio ahí por las matas, y yo dudaba si pasar o no, pero se me hacía tarde para ir acá. Yo tenía que pasar, pero yo veía, hermanos, que pasaban serpientes y tortugas y conejitos así, pobrecitos, huyendo. Ahí no se iban mordiendo ni atacando, iban todos huyendo, estaban en la misma situación. Estos estaban en la misma situación, samaritanos y judíos, 9 judíos, un samaritano. Dice el versículo 13, lo leo de nuevo: alzaron la voz, o sea, gritaron y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Miren que no reclaman nada, suplican: ten misericordia. No apelamos a ningún derecho, no tenemos ningún derecho, solo ten misericordia de nosotros. No podemos hacer nada, ten misericordia. Pero en ese clamor estaba imbuida, estaba implícita la fe que tenían en Jesús. Ellos gritan. Vean por favor el versículo 14. Jesús se manifiesta, porque Él, ahí está, así se dice en el frontispicio de nuestro templo, ahí está esa frase: al que a mí viene,
yo no lo echo fuera. Jesús se manifiesta. Versículo 14. Y cuando Él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Hijos hermanos, aconteció que yendo ellos, fueron limpios, aleluya, fueron sanados. Entonces, pero hermanos, permítanme, déjenme hacer hincapié en este versículo. Muéstrense a los sacerdotes. Miren, ellos podrían, algunos podrían haber dicho: ¿cómo que vaya yo al sacerdote y me muestre si soy leproso? Yo ya sé que soy leproso. Me mandas a una muerte, ¿cómo me voy a mostrar frente al sacerdote? Si ya me declaró inmundo, ¿cómo me le voy a acercar? Pero, con todas sus objeciones, obedecieron. A veces le dices a una persona: tu problema tiene solución, solo arrepiéntete de tus pecados y entrégate a Jesucristo. Y empiezo a decir: no, pero yo tengo mi religión ya. No, si yo ya he clamado. No, si yo no creo que Jesús... No es de poner obstáculos, es de obedecer. Y los 10 obedecieron. Y lo glorioso, dice Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, es que caminando, hermanos, ni siquiera llegaron al sacerdote. Antes de llegar al pueblo, a la aldea, iban sanando. Imagínense los 10 embosados y se voltean a ver y quizás decían: Jacob, Jacob, tu nariz ya se recuperó, se te restauró el tejido. Jonás, mira, tus dedos ya tienen carne otra vez. Mira, ya no supuro, ya no produzco purulencia, estoy sanado. En el camino iban sanando. Cuando ellos llegaran al sacerdote, el sacerdote se iba a sorprender, porque aquellos que habían sido declarados inmundos y aislados ahora estaban sanos. No iba a saber qué había pasado allí. Estos hombres dice que obedecieron y yendo fueron sanados. Limpios. Aleluya. Tú y yo creemos eso. Alaba a Dios porque lo creemos. Ninguno de nosotros se voltea y dice: están engañando a esto. Nosotros creemos esto, pero al pie de la letra así sucedió. Y hay un acto que ese es mi centro en esta tarde. Versículos 15 y 16. Así es escrito. Entonces, uno de ellos, como se vio que estaba limpio, los 10 se vieron, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se derribó sobre el rostro a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y qué vergüenza, este era samaritano. No puedo expresar esto. Yo tengo una hernia, hermanos, que ya me dijeron 2 médicos que debe ser operada. Y cierto día en la madrugada me toqué y no la sentí, hermanos. Y yo dije: Señor, habrás hecho un milagro. Tuviste así misericordia, que siempre la tienes, me sanes o no la tienes. Al levantarme vi que ahí estaba la bola, hermanos. Caí casi como en un desencanto. No, pero estos no. Estos iban llagosos, purulentos, repugnantes, y vieron que sanaron. Pero todos, no sé si gritaron, danzaron, se abrazaron, no sé tantas cosas de alegría que habían hecho, y 9 se fueron. Ya no a mostrarse al sacerdote nada más, sino a gozar la vida, aquella de todo lo que se habían abstenido. Ahora sí, iban a compensar, iban a desquitar, iban a recuperar todo lo que no habían tenido. Más Lucas dice que uno solo de los 10 sanados hizo 5 cosas. Leamos otra vez. Dice el 15: entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, ¿qué, hermanos? Volvió, hermano, regresó. Los 9 dijeron: vente, vamos a gozarla, vamos a celebrar. No, váyanse, yo regreso. 1 dice: glorificando a Dios
este hombre empezó a alabar a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, si estaba tan enfermo, iba a ir a la muerte, era alguien repugnante y ahora estaba sano, venía gritando. ¿Qué le importaba que como Mical alguien se burlara de él? Este hombre venía muy gozoso y no lo venía haciendo como muchas veces actuamos nosotros, a la callada. Dice que a gran voz, eso es algo, lo tercero, a gritos. ¿Nunca han sabido de alguien que le dan la noticia trágica de que un familiar murió en un accidente, en una explosión, en un asalto? ¿Han oído sus gritos de dolor? Los vecinos piadosos corren, los estiman y van a ver qué pasó. Bueno, esto era al revés. Al que está así de luto, en una aflicción así, no le importa lo que van a decir, si se van a reír, si lo van a criticar. Su dolor es tan grande que así lo expresa. Esto fue al revés. Su gozo era tan grande que venía glorificando a Dios a gran voz. ¡Aleluya! Venía gritando, seguramente. Cuarta acción, 16. Dice que se derribó sobre el rostro a los pies de Jesús. Jesús está con sus discípulos. Esos 10 se fueron. De repente Jesús ve que en la lejanía alguien viene corriendo, gritando y glorificando a Dios. Y casi puedo imaginarme el rostro de Jesús viendo a este hombre y de repente ve y se postra a los pies de él. ¡Qué rendición tan absoluta a los pies de su sanador! Así como la adúltera estaba a los pies de Jesús esperando la primera piedra mortal. Este hombre está expresando ahí y dice otra vez Lucas, quinta acción, dice que se postró a los pies del Señor con su rostro a tierra y dice que le dio, ¿qué, hermano? Gracias. Le dio gracias. Y no es por casualidad que dice Lucas, y eran samaritanos. No era del pueblo de Dios. Hace años se los he platicado tantas veces. Conocí una persona en Oluca cuyo padre se dedicaba a la brujería. Y cada vez que el padre con sus trabajos malignos lograba una sanidad o un negocio que se mejorara o que regresara un ser amado, todas esas cosas, ese hombre durante un año, todos los días, diariamente le prendía una vela a su santo que le había hecho el milagro. Nosotros sabemos que era un demonio. Pero ese hombre era agradecido. No decía simplemente como nosotros, gracias. Un año hizo un voto y lo cumplía. Y tenía varias veladoras porque cada una estaba cumpliendo un año, otra ya iba en el 10º mes, otra estaba empezando. Pero ese hombre sí que era agradecido y no era cristiano. Este hombre fue agradecido y no era judío. Esta era una bofetada para el orgullo nacional de los hebreos. Y así fue porque Lucas lo está diciendo lleno del Espíritu Santo. Este sí que era doblemente despreciado. Primero por su lepra y segundo por no ser judío, por ser samaritano. Como decimos aquí, era un mestizo. Ni era hebreo puro, ni era gentil puro. Se casaron entre sí cuando fueron llevados cautivos a Babilonia y a Siria. Y los que quedaron se mezclaron con los paganos. Y nació esta raza que no era ni judía ni gentil, eran mestizos, samaritanos, despreciados. Pero Jesús hace una pregunta crucial y a mí me parece doloroso. Y así como le dio alegría ver a ese leproso que venía, o ex leproso que venía a su encuentro a dar gracias, esta pregunta le debe haber dolido en su corazón. Versículos 17 y 18. Y respondiendo Jesús, está hablando con el ex leproso, le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios, los que fueron sanados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino solo este extranjero. Estas palabras resuman dolor, así lo siento. Jesús es omnisciente. Jesús antes de hacer el sol sabía que iba a pasar eso. Tanto la manifestación de su poder como la manifestación de ingratitud, como la manifestación de gratitud de este único extranjero. Él todo lo sabe. Por eso dice, ¿no sanaron los 10?
No tuvo que preguntar, ¿y nosotros 9 cómo están? ¿Sanaron o qué? ¿Qué dijo el sacerdote? Él sabía que los había sanado a los 10. Aleluya. Oh, hermanos, una vez un romano, un centurión militar muy importante se le acerca y dice al Señor: Señor, ten misericordia, porque mi criado está sano, está paralítico y sufre mucho. Y Jesús dijo: vamos, vamos, yo iré y lo sanaré. Y va caminando, no sé de qué hablaba este judío sagrado con este romano militar, pero en el camino el militar dice: no soy digno, mire qué humildad, no soy digno de que este hombre entre a mi casa, Señor, no soy digno, pero sé que si tú dices una palabra aquí, mi criado va a sanar a la distancia. Y dijo Jesús, y aquí puedo ver en su rostro gozo: hombre, ni entre los hebreos he visto tanta fe como la tuya. Ven y conforme a tu fe sea hecho. Y dice nuestro hermano Mateo que cuando llegó este militar a su casa, su criado estaba sanado. Aleluya. No, si la casa de él le pareció un muladar para que traiga a Jesús, esta casa, tu casa, que habrá sido peor que cueva de ladrones, y él entró allí y aquí está con nosotros. Y solo tú regresaste a dar gracias, los demás 9, los demás que son de los míos no vinieron a dar gracias, solo tú, y eres extranjero. Y concluye este pasaje con el versículo 19. Leamos, por favor. Así está escrito: y le dijo Jesús al ex leproso: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Ese hombre no entendía bien, ese hombre, su ocupación y su preocupación, su afán era su enfermedad, pero sacó mucho más. Sigue postrado. Y los otros 9 siguen postrados. ¿Dónde están? Solo tú regresaste. Sigue postrado, dando gracias, quizás como aquella mujer pecadora, besando los pies del Señor. Así estaba. Entonces Jesús le dijo: levántate, vete, estás sanado, reintégrate a tus actividades, estás sanado. Pero te digo algo antes de que te vayas: tu fe en mí no solo te ha dado sanidad, te ha dado la salvación. Nosotros 9 sanitos al infierno, este hombre sano al reino de los cielos. Y es mejor morir leproso pero ir con el Señor a estar sano e irse a la condenación eterna. ¿Verdad que sí? Marisela, yo creo que usted ha leído mucho este pasaje. Yo le pido que lo haga suyo, lo ame, hermanos. Este hombre, las escrituras dicen, fíjense, dicen así, que en el milenio, así se conoce, hermanos, vamos a familiarizarnos: en el reino davídico, en el milenio, en el reino mesiánico, no habrá lepra, no habrá lepra. Esos que le gritaron Rabí sabían que él era el Mesías y que tenía poder para quitar la lepra, y lo comprobaron. Eso no fue lo importante era la gratitud, y solo uno la mostró. 4 lecciones, hermanos, una muy dolorosa. Primero, la miserable, la digna de compasión condición de todo aquel que no tiene a Cristo. Aquel que no tiene a Cristo. Yo he estado oyendo del señor Obama, con todo respeto, ¿no?, de gente apotetada, el señor Slim, gente grande, hermanos. Esos no van a comer en el mercado Morelos, esos no andan en los barrios, esos no van a tronándose los dedos en las quincenas. Tan grandes, no necesitan de nada. Ellos piensan que ni de Dios tienen necesidad. Ellos se ven a sí mismos con sus ojos miopes. Tomo las palabras de Samuel, como Dios le dice a este hombre que era suyo, era de Dios: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Samuel, pero yo miro el corazón. Y muchos envidiarán al señor Slim, al señor Nieto, a quien digan ustedes, porque así lo vemos nosotros, gente de éxito. Ahora que viene el mundial de fútbol, nos ponen ahí futbolistas supermillonarios. Acabo de leer de un beisbolista que firmó un contrato por 13 años, él no sabe si va a estar vivo, pero firmó el contrato más caro de toda la historia, no sé ni cuánto, pero millones de dólares, y todos los ven. Este hombre
ya la hizo. Sí, pero ¿cómo lo ve Dios? Vean, Apocalipsis 3. La iglesia de la Odisea es un reflejo. Apocalipsis 3, 14. Dice el Señor, escribe Juan al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Mas, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué palabras tan duras. Porque la lepra, lo digo por segunda vez, es un símbolo del pecado. Repugnante, altamente contagiosa, incurable, inmortal. Esos éramos nosotros. Así estábamos, leprosos de nuestra alma. El pecado había hecho llagas peores. Ojalá hubiera sido lepra, hermanos, esa sería solo dérmica. No, esto era en el alma. Estábamos leprosos. Y un día tuvimos un encuentro precioso, así como esos 10, con Jesús. Y Él nos sanó de toda lepra. Dice la Escritura que la sangre que Jesucristo derramó en la cruz nos limpia de toda maldad. Aleluya. Esos éramos nosotros. Esa es mi segunda lección. No veamos esos 10, veámonos nosotros. Y ahora lo podemos ver y nos vemos. Yo la otra vez oí, hermanos, de cierta hermana que está aquí y cierto hermano aquí. No los avergüenzo, lo digo para la gloria de Dios, porque además ni digo sus nombres. Ella era muy lépera y fumaba. Era una leprosa espiritualmente. Y hoy la ven tan limpia, tan respetable. Su vocabulario cambió. Me acuerdo, David puso en mis labios canción nueva. Purificó como los labios de Isaías, aquel querubín que viene con unas brasas del altar del Señor. Y de este hermano ese nombre era tan borracho que se caía debajo de la mesa. Era tan borracho que se subía a la mesa a bailar y era de reír de todos. Y lo ven ahora limpio, honesto, cristiano. ¿Por qué? Porque su lepra fue sanada. Y a lo mejor los dos, que el ejemplo que le puse soy yo, hermanos, y tú también. Esa es la segunda lección. Nosotros éramos esos leprosos, ahora somos ex leprosos. Me dicen de uno que era pistolero, matón, broncudo, y está aquí, y es un cordero, tan cordero que todos le hablan de tú y abusan de él casi. El Señor nos curó. Tercera lección. ¿Cómo fuimos curados? Simplemente por la fe en Jesucristo. ¿Por qué esos 10 fueron curados? Porque pusieron su fe en el Señor. La reacción final ya es problema de ellos, pero los 10 pusieron su fe en Jesús. Ten misericordia de nosotros. No decían, danos una limosna, no, sánanos. Y el Señor los sanó. ¿Cómo fuimos sanados nosotros? No por dar diezmos, no por bautizarnos, no por hacernos miembros de la iglesia, no por compartir la palabra casa por casa, no por nada, sino solo arrepintiendo nuestros pecados y poniendo nuestra fe en el único que puede sanar la lepra del alma, el Señor Jesucristo. ¿Cómo nos ve el Señor sin Cristo? Dice así, que el hombre sin Cristo, desde la cabeza a los pies, es herida, hinchazón y podrida llaga. Pero tú los ves, Miss Universo, presidente de Estados Unidos, presidente del COI, creo que sí se llama todavía lo del fútbol, COI, o la Femex Foot, o quien sea, los ves con todo, oh, qué bárbaro. El Señor los ve como una llaga podrida. Esos éramos nosotros. Pero mírenos a nosotros ahora, como Naamán, con la piel como de un bebé. Aleluya. Arrugada y todo, pero como de un bebé. Gracias a Dios. Y cuarta lección. Esto es doloroso. Esto es muy doloroso. ¿A quién nos parecemos? Sé honesto. ¿A quién nos parecemos? ¿A los 9 o a ese uno? Porque los que estamos aquí todos hemos recibido la misma bendición de Dios, la misma sanidad de nuestra alma, la misma limpieza de nuestra inmundicia. Sí, pero aquí nos parecemos. Prácticamente, y se los he dicho porque nadie se los va a decir, yo los veo tan bendecidos, hermanos. Por la gracia de Dios no nos quedamos con hambre, no dormimos en el suelo, no andamos mendigando pan ni nosotros ni nuestra simiente.
no tenemos un cáncer mortal doloroso que nos tiene en un grito. Es cierto, por la misericordia de Dios, pero también es cierto, porque no soportaríamos, capaz que nos rezamos con la mano del pan, ¿no? Por eso el Señor nos permite una prueba más de la que podemos soportar, una situación extrema. Sí, no nos falta el pan, nos subieron el sueldo, cambiamos de auto, nuestra casa le vamos a tener que hacer otro piso. Nuestro problema no es qué comemos, sino en qué restaurante caro vamos a ir a comer. Estamos tan bendecidos. En Deuteronomio 7 dice peligros de la prosperidad. Agur decía, no me des mucho, no sea que me arte y diga quién es Dios. Muchos están así. Estamos muy bendecidos, bendecidísimos, ultra bendecidos, mega bendecidos, archi, super, recontra, bendecidos. Pero lamento que muchos están actuando como los 9. Leí la historia de un pastor en una comunidad costera allá en Europa. Dice que cuando salieron los pescadores, iban todas las esposas y ellos a orar para que el Señor los cuidara. Y ore por nosotros, no nos va a agarrar una tormenta, no nos va a agarrar un animal grande o un oleaje, una explosión, y no nos vayamos a morir. Y decía el pastor, yo creo que todos por los que oro se ahogaron, se murieron, porque nadie regresa a dar gracias. Aquí oramos y aquí yo oí. Se ora por esto, se ora por sanidad, se ora por trabajo, se ora por noviazgo, se ora por nacimientos y embarazos, se ora por matrimonio, se ora porque no haya divorcio, se ora porque la iglesia no se cierre, se ora por todo. Sí, pero ¿dónde están las acciones de gracias? ¿Dónde están? Yo diría, no, pues se me hace que no le dieron el trabajo, se me hace que se divorció, se me hace que tuvo un aborto, se me hace que lo corrieron del trabajo, se me hace que el diagnóstico decía cáncer y 2 meses de vida. No, hermanos, no seamos como los 9, seamos como uno. Dice Pablo a los Efesios que hemos sido rescatados para vivir para la gloria de Dios, para darle gloria, para darle alabanza. Yo creo que Dios siente y se goza cuando su pueblo le ama, le obedece, le es agradecido. Y se entristece, no a grado de llorar, no por decirlo así, cuando su pueblo no es así. Creo que la pregunta de Jesús fue dolorosa para él. ¿Dónde están los otros 9? No los sane también. Pablo dice que seamos agradecidos porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando venía yo pensando, ahora que venía manejando, Señor, cuando vamos al culto, ¿qué hacemos? ¿Por qué nos reunimos? Porque no hay nada donde ir, porque no llegó la familia, no nos invitaron los compadres, nuestros pasatiempos, no hubo nada, pues vamos al culto. Un motivo muy hermoso para venir al culto debería ser este: mostrar gratitud a Dios, ser agradecido. Señor, yo estoy aquí, no te voy a pedir nada, no te voy a molestar con una petición, solo vine a darte gracias y me postro espiritualmente como este leproso samaritano, ex leproso, a tus pies y te doy gracias. No me des nada, Señor, solo vine a decirte que te agradezco. ¿Creen que sería noble eso? No venir a pedir, no venir a quejarnos, no venir, dijo un muchacho, a ligar, no venir a eso, no venir porque me trajeron, sino venir a darle gracias. ¿Qué le podemos dar a él? Dice en el Salmo 50 el Señor: yo soy el dueño de todo lo que existe. Mío es el oro, dice el Ageo, mía es la plata, todo lo que existe es mío. Si yo tuviera hambre, no te diría a ti, dame de comer. Si Slim necesitara unos 10 pesos, no nos los pediría a nosotros. Si el Señor necesitara algo, no nos diría a nosotros, tan polvo como somos. No nos necesita, nosotros le necesitamos. Entonces, ¿qué le puedo dar? Leíamos ayer, antier en Acayuga, en Miqueas, discúlpenme. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con miles de carneros sacrificados? ¿Con 10,000 ríos de arroyos de aceite? ¿O le daré la vida de mi primogénito? ¿Con qué me presentaré? Y responde: oh hombre, Dios te ha declarado lo que pide de ti.
que te humilles, que ames misericordia y que camines como Él te está llamando a caminar. Solo muéstrale gratitud como ese ex leproso. Leamos algo a lo que yo llamo el Salmo de la gratitud, y con esto concluyo. Y Dios conceda que no sea doloroso leerlo. Salmo 103, por favor, y concluyo. Y dejo que el Espíritu le hable a cada uno de ustedes como a mí me habla. Está escrito: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Escuchen, y no olvides, te lo está diciendo a ti, ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si Dios se presentara delante de nosotros y nosotros tuviéramos una especie de tablilla y que Él nos dijera: a ver, ¿te he perdonado en algo? ¿Algún pecado? Sí. ¿Te he dado algún beneficio? Sí. ¿Te sané de algo? Sí, todo. Entonces bendíceme. Entonces séme agradecido. Entonces, con todo tu ser, alaba mi sagrado nombre, simplemente porque soy digno de alabanza. ¿Les parece bien? Yo digo: Señor, ¿y este sermón cómo le pongo? Siempre vendo miles y miles de mis sermones. ¿Qué va, hermano? Vendo como 2 y regalo 1. Pero ¿cómo le pongo? ¿Los 10 leprosos o gratitud e ingratitud? Al rato me dicen ustedes qué nombre le pongo. ¿Sí? Que así sea, chico, que así sea. Hablemos con el Señor. Amén.